y de repente suena el teléfono. El follón, ¿quién lo coge? ¿Quién lo coge? Lo cogemos, hola, bienvenida a Renchester, súper nerviosos con el altavoz puesto, y llega una persona, Antonio, me acuerdo todavía, que nos pide un sofá. Y yo, por favor, tenemos ¿No prefieres 2 butacas? butacas, tenemos lo que tú quieras, pero por favor, justo el sofá no, un sofá no. Y le dijimos, a ver, Antonio, que vamos a ser completamente transparentes contigo. Ahora mismo, como habrás visto en la web, los sofás están agotados, ¿vale? Pero déjame, por favor, un par de horas que te buscamos, intentamos buscar uno como sea, ¿vale? Como sea. Y fue cuando cogimos y empezamos a pensar, a ver, no podemos decir que no a nuestro primer cliente, es imposible. Desde Genes esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy os contamos cómo una mudanza difícil inspiró a dos amigos de la infancia a crear la empresa que disrumpiría el mercado mobiliario de nuestro país, Renchester. Hace poco tuve que cambiarme de piso y la verdad es que la experiencia no fue nada agradable. Lo que pensé que me iba a llevar unos pocos días acabó siendo un proceso de 3 semanas y lo peor es que ni siquiera fueron las cajas lo que me llevó más tiempo. Lo que de verdad me costó fue deshacerme de los muebles que ya no iba a usar, porque o bien no me entraban en la nueva casa o simplemente quería deshacerme de ellos. Acabé dedicando la mayor parte de mi tiempo a subir anuncios en plataformas como Facebook Market o Wallapop y quedando con gente solamente para ver si les interesaba el mueble o no. Todo para luego no vender ni la mitad, tener que malvender el resto entre algunos amigos y familia o incluso tener que dejarlos en la calle. Pero es que cuando empecé, no era consciente de lo molesto y complicado que es mudarse. Esto mismo le pasó a Adolfo Delibes cuando decidió regresar a España tras haber pasado unos años en Dubái. Allí había coincidido con Ignacio Posadas, otro vallisoletano y amigo de la infancia, que también vivía en la ciudad por motivos de trabajo. Cuando Adolfo empezó con el proceso de mudanza, se enfrentó a los mismos problemas que yo tuve, pero con una pequeña diferencia. Él no se conformó. De hecho, tanto Ignacio como él pensaron que tenía que haber una opción más sencilla para mudarse. Era imposible que una experiencia que afectaba a millones de personas al año fuese tan incómoda. Sobre todo cuando pensaban en la cantidad de gente que cada vez más, gracias a las nuevas tecnologías y a la facilidad por viajar, pasaban periodos cortos de tiempo en distintos destinos sin tener una base fija, lo que ellos llamaron nómadas. Pues bien, lo que empezó como una idea entre dos amigos acabó convirtiéndose en una de las startups más potentes de nuestro país, tanto que hace poco anunciaron su alianza con IKEA para ofrecer en España el primer servicio de suscripción mensual de alquiler de la gran multinacional. A día de hoy, Renchester ofrece Furniture as a Service, FaaS, a través de un modelo de suscripción flexible por una cuota mensual fija y sin fianzas. Les han llegado a llamar el nuevo Netflix de muebles, porque desde su web los clientes pueden elegir los muebles que se adapten a sus circunstancias por el tiempo que necesiten, con la opción de extender, cambiar, comprar o devolver cuando su vida o sus gustos cambien. Suena bien, ¿verdad? Sin embargo, si le llegan a decir a estos chicos hace unos años que iban a montar una empresa de alquiler de muebles, posiblemente no lo hubiesen creído, empezando porque ninguno tenía ni la experiencia ni el interés previo en este sector. Yo estudié Business Administration en el Instituto de Empresa en Madrid y en mi tercer año estuve en Tongji University en Shanghai y estuve allí tratando temas sobre todo de Internet Companies in China, que me interesaba un montón porque la parte de Internet, todo este tipo de startups pues en Europa y en Estados Unidos es completamente igual y siempre lideran las mismas empresas, pero en Asia lideran sobre todo las chinas, ¿no? Y tienen su competidor de cada uno de estos gigantes y lo crean a su manera y me interesaba bastante toda esa parte. Ignacio, tú sin embargo cogiste un camino completamente distinto e hiciste ingeniería.
Exacto, yo hice ingeniería industrial, empecé en Valladolid, en la escuela de Valladolid, y luego me fui que es donde me gradué, me trasladé el expediente a Coventry University, que está en Inglaterra. Eh, Acabé allí, ¿vale? Y luego también pasé por China. Sí. Yo me di intercambio, yo cuando acabé me fui allí a hacer unas prácticas, que estuve en Pekín, ¿vale? Y además que igualmente coincidimos en China, él en Shanghai, yo en Pekín, aunque fueron 10 días realmente, no nos vimos, porque Vaya. claro, Mm. parece que coincidimos en China, pero es que China, claro, o sea, es como coincidir en Rusia y en Brasil, casi, ¿sabes? O sea, Sí. es como coincidir en Europa. Bueno, pues tampoco estás tan cerca. Eh, y yo estuve allí haciendo unas prácticas como consultor, que era mi primera, digamos, prácticas profesionales. Y además una empresa muy chula que lo que hacíamos era asesorar a empresas europeas, occidentales, americanas también, a entrar en el mercado chino, que como decía Adolfo, tiene muchas barreras de entrada, ¿no? Entonces, pues les asesorábamos, vamos, yo estuve 3 meses más o menos, pero pasé por 2, 3 proyectos, la verdad es que una experiencia brutal, tanto a nivel profesional, siendo mi primera experiencia profesional, demasiado, o sea, muy fuerte para ser la primera, ¿sabes? Normalmente, pues no sé, pues vas un poco más suave, pero brutal, la verdad, aprendí muy rápido. Y luego a nivel personal, pues una experiencia genial, o sea, el estar allí en otra, digamos, comunidad completamente distinta, otro país, otras costumbres, todo pues, muy intenso esos 3 meses, pero la verdad es que genial. Y luego ya es cuando me volví a Madrid después de eso, ¿no? Y una vez que llegáis a casa y ya habéis acabado de estudiar, estáis de nuevo en España, ¿cómo fueron esos años de después hasta que os reencontráis en Dubái? ¿En vuestra mente siempre supisteis que queríais hacer algo por vuestra cuenta? Yo creo que Ignacio tenía muy claro dónde quería ir. Yo sí que tenía más dudas, ¿vale? Sobre lo que quería hacer. Y bueno, yo, por ejemplo, en el primer trabajo en el que estuve, bueno, no estaba mal, pero no, yo me di cuenta rápido que no era a lo que me quería dedicar, pues, para el resto de mi vida, ¿no? Estás ahí, ves un poco como, no sé, como que no vi como que eso no era para mí, que no me apetecía como una cosa un poco, por así decirlo, tan rutinaria y que me apetecía algo diferente. Y bueno, yo mientras estaba en mi primer empleo sí que hablaba con Ignacio, que justo acababa de empezar también su primer empleo, y muchas veces hablábamos de, bueno, pues algún día malo que teníamos de, oye, joder, pues me estaría fenomenal montar algo juntos, ver qué tipo de ideas se nos ocurren, porque vamos, yo desde mi punto de vista no me apetecía full time en una empresa toda la vida, ¿no? ¿Y ahí qué estabas haciendo? Pues yo estuve bueno, lo primero en donde estuve fue en consultoría en Ernst Young. Aquí estuve de prácticas, ¿vale? Vale. Y estuve un año full time, así que era prácticamente como estar trabajando. Y es cuando vi que, oye, que es que no me apetece ser consultor, no había encontrado mi camino y decidí que no, que eso no era para mí, que no me llenaba, ¿no? Como que me faltaba algo. Ignacio, ¿y tú? Pues yo, bueno, yo he sido consultor toda mi carrera, tal cual, toda mi carrera, desde que empecé en China como consultor, en esa consultora pequeña. Luego pasé por Deloitte, que es cuando volví a Madrid, que estuve ahí casi 4 años, que es cuando hablaba con Adolfo, él estaba por Dubái, pero aún así hablábamos de 100.000 historias siempre. En los días malos, que dice él, que es lo típico, que la gente va a tener un día malo, empieza a pensar, a ver, venga, tal, pero es cuando tienes días buenos, si empiezas a pensar los días buenos también, eso es que hay algo ahí ya que tienes que ver más en detalle, ¿no? Pero sí, yo lo veía, yo estaba muy contento, o sea, en cierta parte, ¿no? Como todo el mundo, pero tenía claro que tenía que pasar por ahí, porque al final es muy bien, es una escuela muy buena y aprendías mucho, sobre todo a nivel de trabajar. Pero obviamente sabía que en el largo plazo no era lo mío tampoco. Sabía que tenía que en algún punto pues encontrar una salida porque lo mío, a mí lo que me gustaba era en algún punto de mi vida lanzarme, tomar un riesgo y montar algún tipo de empresa un poco más innovadora que me llenase más por dentro, aunque requiriese un sacrificio, ¿no? Y un riesgo muy grande. Y entonces fue cuando yo ya después de 4 años me surgió la oportunidad casualmente de irme a Dubái en otra consultora, en este caso a nivel logístico, sobre todo, que es un punto que me gustaba mucho. Y es ya cuando digamos,
volvimos a cruzarnos allí en Dubái los dos, que Adolfo ya llevaba allí 4 años, y es cuando ya, digamos, en vez de hablar por WhatsApp sobre lo que montábamos, quedábamos por las tardes a tomar una caña y empezamos a hablar. Y poco a poco, ya sea 1000 ideas iban cruzando, unas las avanzábamos más, otras menos, hasta que ya llegó un poco pues lo que estamos hoy en día, ¿no? Una anécdota sobre esto es que siempre nos hacíamos chistes porque Ignacio era muy largoplacista y yo muy cortoplacista, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, yo tenía unos objetivos, pues yo qué sé, a 1 año vista, 2 años vista, y Ignacio al revés, ¿no? Como todo súper planeado de voy a estar aquí tanto, para luego tanto, estar aquí, luego hacer un MBA, y al final... muy ingeniero. Eso es, y yo todo lo contrario, yo iba cambiando, ahora me hacía unas cosas, luego cambiaba un poco. O sea, 2 caminos totalmente diferentes, pero que al final los dos queríamos hacer lo mismo, que era montar una cosa, y al final hemos acabado los dos, tanto cortoplacista o largoplacista, haciendo el mismo proyecto. Qué buena combinación, oye, eso me parece, de verdad, os complementáis muy bien. Es fundamental, ¿eh? No, es que además, en una startup o en cualquier proyecto necesitas ambas visiones, ¿eh? Porque una, digamos, un poco más largoplacista, que sepas dónde quieres llegar, pero mañana hay que generar números, hay que hacer cosas, pasado mañana hay que hacer cosas, entonces necesitas también el cortoplacismo para sacar las cosas adelante, pues si no, no vale solo pensar en el futuro, ¿no? Bueno, pero aunque estuvieseis trabajando para grandes corporaciones, parece que siempre teníais algo un poco complementario y más vuestro, o al menos que estabais abiertos a ellos. He leído, Adolfo, que tú tuviste una empresa ahí en Dubái anterior que se vendió y que hacíais paletas. Sí, mira, te cuento. Yo cuando estaba ya en Nike, que era mi segundo trabajo en Dubái, bueno, pues estaba súper a gusto porque tenía bastante tiempo libre en comparación con el primero. Era un trabajo súper entretenido, estaba en estrategia de retail y para toda la zona de Middle East y North Africa, y la verdad que era súper entretenido y interesante, pero por suerte tenía un horario muy bueno y por las tardes las tenía prácticamente libre, ¿vale? Entonces yo, que no puedo estar quieto, pues aproveché para oye, no voy a dejar el trabajo porque estoy súper a gusto, pero me apetece empezar con un side business que sea pequeñito, pero para ir adentrándome en todo esto. Y conocí a unos socios locales de allí de Emiratos Árabes, ¿vale? Y bueno, les conocí en una feria de alimentación, que a mí me gustaba ir quería hacer algo de alimentación, no sabía exactamente qué, y les conocí allí y bueno, resulta que al final teníamos cosas en común, que a los 3 nos apetecía montar algo pequeñito, pero oye, con posibilidades de crecer y escalar, y decidimos montar una empresa distribuidora de helados orgánicos 100% naturales, que era un food trend que estaba pasando por, bueno, pues hace un par de años, y básicamente eran eso, helados 100% naturales, que era pues literalmente fruta en un polo, ¿no? Y bueno, empezamos a un nivel muy pequeñito, pero fue creciendo. Y bueno, yo a la vez seguía con mi empleo y todo, vamos, lo podíamos gestionar un poco todo a la vez, pero yo llegué a un punto en el que decido, bueno, ya llevo casi 5 años en Dubái, me apetece volver, aunque estoy aquí bastante bien, pero que es que no me quiero quedar toda la vida, ¿no? Y conocí a gente ya que al final te vas haciendo, te vas acostumbrando y al final te quedas toda la vida. Y a mí no me apetecía volver a España, nunca era el momento perfecto para volver, pero en ese momento dije, venga, yo creo que es ya, que estoy en una posición muy a gusto y me apetece, bueno, pues volver a España y empezar desde allí. Y es aquí cuando nace la idea de Renchester. Exacto. Es justo ahí cuando Adolfo se empieza a mover y empieza a deshacerse de sus cosas y empieza a plantearse ya organizar la vuelta. Cuando, pues eso, pues pensando, de repente vimos que todo el proceso, no de amoblar, que eso es un drama, es un auténtico drama, sino sobre todo de cuando te vuelves a mudar, deshacerte de los muebles y de todo lo que compraste en su día, es horrible, ¿no? Tanto en sentidos principalmente económicos, ¿vale? Porque no tiene ningún tipo de beneficio, porque la única opción que tienes a nivel económica es
venderlo, mal venderlo, que decimos nosotros, por una plataforma de segunda mano o algo así, lo cual te va a dar a lo mejor un 5% del valor del artículo y encima te va a quitar no solo, como decía, económico, sino también de tiempo, te va a quitar un montón de tiempo hablando con posibles clientes, organizándoles visitas, que vengan a ver tu sofá, y dijimos, es que la gente estaría dispuesta incluso a regalarlos con tal de que se los lleven de aquí, ¿no? Que ese es el drama. Luego también tiene una componente sostenible muy grande, porque tú en teoría, en muchos países, bueno, en la gran mayoría de los países, los muebles tú no los puedes dejar en la calle, obviamente, ¿no? Tú no los puedes tirar ahí, tú no los puedes tirar un sofá, mesas. Esos tienen que ir a un punto limpio, cada país lo tiene organizado de una manera, pero esos tienen que pasar por un proceso de reciclaje, ¿vale? La gente no tiene los recursos, como hablando de recursos, una furgoneta, simplemente no la tiene, ni tampoco tiene el tiempo de coger, alquilarse una furgoneta, ni las ganas, ni a lo mejor el dinero incluso, ¿no? Entonces la gente lo acaba dejando en la calle, lo acaba tirando, eso no entra por el proceso de reciclaje, sino que va a un vertedero, y esos muebles tienen una vida útil muy larga, porque todo el mundo sabe que, y lo habremos visto en casas, sobre todo generaciones anteriores, que mesas, sillas, sofás y butacas pueden durar 30, 40, 50 años o mucho más, ¿vale? Sí. Entonces, cuando empezamos a pensar y dijimos, a ver, aquí hay un problema muy grande, es un problema muy grave que encima cada vez ocurre más, porque cada vez ocurre con más frecuencia, que la gente se mueva más, la movilidad es mucho mayor que las generaciones anteriores. Esto es una tendencia que va más, nunca va a ir a menos. Dijimos, vale, vamos a ver qué se nos ocurre. Y empezamos a pensar, a darle forma a un modelo de alquiler. Dijimos, un alquiler tendría sentido, ¿no? Y empezamos a pensar, y empezamos a ver qué había en el mercado, en otros países, qué había en Europa, y es cuando, digamos, que acabamos con un modelo de suscripción, que es lo que pensamos que tenía sentido, y es cuando llegamos a lo que hoy en día, hoy en día no, a lo que empezó siendo Renchester y lo que nos animó a los dos a realmente volver a España con un proyecto para realmente desde España, digamos, atacar Europa, que es donde vimos la oportunidad de mercado en nuestro sector. Habéis mencionado antes que la idea de hacer algo juntos no era nada nuevo, sino que bueno, pues ya llevabais hablándolo un tiempo, pero al final acabó siendo Renchester vuestro primer proyecto en común. Y yo me pregunto, sabiendo todo el esfuerzo que iba a suponer, ¿no? el emprender una idea y lo que ibais a sacrificar, ¿qué os llevó a dar el salto esta vez? Es decir, ¿por qué Renchester sí y todas las ideas que habéis discutido en un pasado pues no salieron adelante? Pues yo creo que lo más importante es que sea un problema real que hemos vivido nosotros y que lo hemos tenido delante y que nos dimos cuenta eso de que a mí yo me había comprado los muebles porque básicamente no había otra opción, me habían obligado a comprarles, pero que si hubiese otra opción, tanto yo como miles y miles y millones de personas estarían dispuestos a tener otra solución porque comprar soluciona su problema muy parcialmente, pero no totalmente. Yo buscaba vivir sin cargas y que los muebles no fuesen un problema ni en el momento de la compra ni en el momento en el que me tenía que deshacer de ellos, solo que no existía. Entonces es cuando dijimos, bueno, este problema es real, me ha pasado a mí y le puede pasar a mucha gente. Exacto, yo también creo que eso es súper importante, ¿vale? El realmente, digamos, haber sido alguna vez cliente o potencial cliente de lo que estás creando, ¿vale? Hagas lo que hagas, porque tú realmente, digamos, que te puedes poner en la piel del de frente y ofrecerle lo que sabes que él quiere, ¿no? Ya sea que esté dirigido por un tema de precio, por calidad, por producto, por servicio. Hay un montón de drivers, digamos, que influyen en la gente para tomar decisiones de compra, ¿no? Pero no solo eso, sino que veo fundamental que lo que pasó eran varios puntos. Uno, el timing. El timing era perfecto. Los dos habíamos pasado por grandes empresas, veníamos de una formación muy buena, experiencias internacionales. No teníamos un año ni 6 meses, ni tampoco 45, ¿vale? Teníamos 5 años de experiencia cada uno, lo cual es una cifra muy redonda, ¿vale? Porque te da una experiencia bastante fuerte, pero todavía tampoco estás al final de tu carrera profesional, ni mucho menos, ¿no? Luego, no solo eso, el timing es fundamental, sino que hay otra componente, que es que nos vimos realmente capaces de hacerlo, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que tenemos las capacidades y los recursos. ¿Por qué?
Porque tú muchas veces piensas en algo, dices, joder, qué bonito sería, pues no sé, pues montar, pues a lo mejor, mira, pues conseguir la vacuna contra el COVID, ¿no? Qué bonito, pues qué bien. Pero Adolfo y yo no tenemos los recursos ni las capacidades para hacerlo. Por mucho que tengas esa buena idea, no tienes ni el conocimiento, ni tampoco la financiación el día uno, ni las capacidades en ningún caso, ¿vale? En ese caso sí que las teníamos. Teníamos los recursos porque, gracias a Dios, los dos podíamos permitirnos en ese momento tomar ese riesgo. Y luego, además, las capacidades a nivel de formación profesional, de que, oye, nos veíamos capaces de lanzar este proyecto adelante, porque era algo que, por mi parte, a nivel logístico, que tiene una componente muy alta, podría aportar mucho valor. A nivel tecnológico también, con Adolfo, que él es un poco más techy en este sentido, y luego Adolfo a nivel más creativo y más de cara al público, ¿no? Esa experiencia en retail, creaba una combinación que en este caso nos daba las posibilidades de hacerlo, ¿no? Y esto, en mi opinión, fue uno de los puntos más importantes para que este proyecto sí y los anteriores no. ¿Tuvisteis miedo en algún momento? Pues sí, a ver, obviamente, ¿no? Aquí si quieres, Adolfo, explayarte tú, que tenías mucho más miedo. Sí, no, a ver, más que miedo, yo sinceramente, al primer momento, cero miedo, ¿vale? Pero yo cuando se lo contaba quizá a familiares y amigos o a jefes anteriores, contaba un poco, la gente te miraba como, ¿estás tan seguro? Y yo lo estaba, ¿eh? Pero como que cada vez que hablabas con alguien ya te iba bajando un poquito, un poquito, y al final miedo no, pero hombre, sí que te asusta un poco. Pero bueno, lo que dice Ignacio, que es que estábamos en un momento que es que, bueno, en el peor de los casos, bueno, pues hubiésemos perdido pues parte de nuestros ahorros, pero bueno, siempre en el peor caso, al haber tenido ya una formación y unos años de experiencia, en el peor de los casos, es relativamente fácil volver al mercado laboral. Así que Claro, tampoco estábamos en una posición de tengo que pagar una hipoteca, tengo 3 hijos. No, estábamos en un momento de nuestras vidas en el bueno, que lo que como lo comentábamos en podíamos otras hacer. ocasiones, ¿no? Que los fallos nos podíamos permitir fallar, ¿vale? Y Exacto. aprender fallando. Yo estoy de acuerdo con Adolfo que miedo no teníamos porque lo teníamos clarísimo y tampoco es que fuese de un día para otro, ¿vale? O sea, lo venimos estudiando durante meses, análisis de mercados, competencias, cómo estructurar el proyecto, o sea, hubo un proceso muy fuerte ahí, ¿vale? Em, pero era más el miedo que te metía la gente, como dice Adolfo, a nivel de, es casi presión social, pero tampoco es presión social, es un poco pues esa presión que tienes siempre de pues estás algo y de repente te encuentras el mercado pues no, ¿vale? Y ese miedo al fracaso realmente es eso. Ese es el mayor miedo que te transmite a la gente. Ese miedo al fracaso que en España es muy común, aunque he de decir que yo creo que cada vez menos, pero bueno, no es muy común comparado con otros países. Pues ese es el mayor miedo que te transmite a la gente. Pero, oye, si tú, digamos, fortaleza, ilusión, inspiración que tenías era más fuerte que eso, y realmente lo que tenías detrás era un buen proyecto y los timings y la suerte te ayudaba, pues oye, pues esa gente que tenía opiniones dispares, pues oye, pues ya, pues, o sea, a lo mejor ya no las tienen, no lo sé. Pero es sobre todo... Eso es, sí. Y una cosa también a decir que es bastante importante es que sobre todo, vamos, en mi caso, este tipo de opiniones encima las daba el amigo conocido que nunca ha emprendido en absolutamente nada y que sabes que se va a quedar Sí, sí. pues mucho tiempo en su trabajo porque, bueno, no le gusta el riesgo, pero entonces que te dé consejos este tipo de persona, pues Claro, tampoco nos los tomábamos demasiado en serio y luego sí que hablábamos con otros amigos exacto. más adentrados en esto y es de los que realmente nos fiábamos y escuchábamos porque eso sí que nos apoyaba. Cualquier persona medio Exacto. metida en el mundo emprendedor, eso sí que nos apoyaban, que también hay que decirlo, que no todo eran comentarios negativos. No, es lo de siempre. Cuando preguntas opinión a mucha gente, haces encuestas, que es muy típico hacer encuestas, ¿no? Cuando lanzas algo nuevo. Hay que entender muy bien quién te está contestando a tus preguntas, ver quién hay detrás, porque no vale todo. Hay a cierta gente que le tienes que considerar mucho más su opinión y hay otra gente que, oye, que te diga lo que te diga, justo en este campo, en este objeto, pues su opinión posiblemente valga muy poco, ¿vale? Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta.
cuando pides opinión a la gente o haces encuestas, que es muy típico, ¿a quién se la estás pidiendo y qué experiencia, digamos, qué rigor tiene su opinión sobre tu pregunta? Claro. Bueno, pero si de verdad ibais a hacer esto, bueno, Ignacio, tú acabas de decir que pues eso se hacía un tipo de research, de estudio de mercado previamente, pero ¿cuál fue el primer paso? Es decir, ¿a quién llamasteis, a quién visteis, dónde mirasteis? Descomponed un poco el proceso para entender exactamente cómo empezáis ya a poner la idea en marcha. Lo primero fue, primer paso, por lo de siempre, preguntar opiniones, hacer encuestas, entender bien pues, qué opiniones tenía el resto de la gente que no fuese tú una burbuja donde estabas tú metido y que realmente tuviese un sentido a nivel, no sé si global, pero para mucha más gente, que va a ser al final tu mercado. Ese es uno. Luego hay otra muy importante que es probar. Oye, antes de prueba con 0 euros. Y aquí viene una técnica, digamos, que es la de tienes que intentar aparentar muchísimo más de lo que realmente tienes, que es nada, ¿vale? Sí, No tienes sí. nada, pero cuando hables con un proveedor, nosotros empezamos a hablar con proveedores de muebles, empezamos a hablar con proveedores logísticos, empezamos a hablar con potenciales clientes, tanto a nivel B2C, es decir, personas, como a nivel B2B, es decir, grandes potenciales clientes, para ver qué querían, qué buscaban, qué tipo de formato, a qué precios les cuadraría, qué tipo de producto. Y ahí, claro, cuando te decían, oye, ya, pero ¿tú qué tienes? Y tú tienes que decir como que prácticamente lo tenías, que mañana le podía servir. Era mentira. O sea, como eso ocurriese, estabas, o sea, bueno, pues como siempre, te buscarías la vida. Entonces, aquí hay una técnica que es hablar con todo el mundo, porque hay que hablar con mucha gente, ver muchas opiniones para realmente darle forma a tu producto o servicio, pero y para cuando hables con ellos tienes que intentar aparentar mucho más de lo que realmente eres, porque si no el problema que tienes es que no te van a hacer ni caso. Es así de sencillo y es un hecho, ¿vale? Y ya está. Adolfo, tú rechazas varias entrevistas que tenías en España para dedicarte de lleno a Renchester y tú, Ignacio, sigues trabajando, por lo que me han contado, sigues trabajando mientras tanto en Deloitte, dedicándole las noches y los fines de semana a desarrollar Renchester. ¿Podías con todo? Claro, bueno, no, yo ahí es cuando estaba en Dubái, ¿vale? Yo estaba allí en Dubái y lo que hacía era eso. Adolfo estaba ya en España, entonces había ciertas cosas que hacía él desde España y yo lo que hacía era dedicar el tiempo que podía, que eran básicamente por las noches y sobre todo los fines de semana, pues a trabajar. Además, tenía la suerte que es que allí en Dubái los fines de semana no son sábado y domingo, sino que son viernes-sábado. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Yo el viernes, esto realmente, te pronto parece que es una tontería, pero es muchísima suerte, ¿eh? Pero yo los viernes estaba trabajando desde Dubái, digamos, teletrabajando, pero podía hablar con empresas españolas a las 11, ponerme una reunión a las 10, en su horario. Y esto ayudaba muchísimo. Parecía una tontería, pero ayudaba un montón. Pero sí, lo hacía así y entonces yo digamos que entré en un proceso en el que desde abril, mayo, que fue cuando empezamos a pensar, mayo empezamos realmente a dedicarle tiempo de verdad. Hasta septiembre tenía un drama, tenía dos caminos, que era, oye, o el MBA, que era donde yo iba y ya estaba con la carta de aceptación en la mano, que me había costado muchísimos meses de hacer el GMAT, todo el proceso de entrevistas, y además que era lo que yo venía, como decía Adolfo al principio, pensando desde que tenía 19 años, que ya quedaban 4 meses, o por otro lado, volverme loco, entre comillas, dejarlo y volverme a España a meterme en la oficina con Adolfo, a crear algo que quién sabe dónde iba a acabar, ¿no? Entonces iba acercando los procesos, mientras tanto íbamos sacando más conclusiones, veíamos que avanzaba el proyecto y ya fue en agosto cuando a última hora, como dice Adolfo, nos lanzamos a tiempo completo, decidimos los dos dedicar todos nuestros recursos, apostar por ello y aquí es donde estamos a día de hoy, ¿no? ¿Qué supone eso para vosotros a nivel personal? Porque claro, dejáis dos trabajos bien establecidos, ¿no? Os volvéis a España. Bueno, tú, Ignacio, dejas tu MBA, pero ¿qué supone eso? Porque son muchos cambios. Bueno, pues esto aquí es la parte donde
nosotros internamente estábamos decididos al 100%, habíamos asumido un riesgo y íbamos a ir al 100% con ello, y es aquí donde ya la gente menos adversa al riesgo es cuando a mí, por ejemplo, mi familia sí que me llegaron a decir, oye, pero ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Muebles, pero si no habéis trabajado con nada de muebles en vuestra vida, como esto, la idea no está mal, pero bueno, tú verás. Eh, Ahí es cuando empezaron a hablar y a escuchar estos comentarios cuando vieron que realmente íbamos en serio, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo teníamos súper claro los dos, que estábamos dispuestos a asumir este riesgo y aceptar los cambios que, aparte bueno, de dejar todo, era un poco volver a bastantes pasos atrás, porque bueno, yo en mi caso volví otra vez, después de estar muchísimos años fuera, a casa de mis padres a vivir, a mi ciudad de vuelta, que también hace un montón de años que no vivía full time en mi ciudad. Pero bueno, yo lo tomé con mucha ilusión y a mí personalmente me gusta mucho el cambio. Así que Aquí, no fue un problema. aquí hay una componente en la parte personal y una componente muy alta que yo creo que ayuda muchísimo. No te digo que sea imposible, pero ayuda muchísimo, que es el ser dos. El ser dos, el ser tres, el ser más de uno, ¿vale? Porque a nivel personal, por lo menos dices, bueno, pues no soy el único loco que está aquí, ¿no? Por lo menos hay otro loco enfrente. Y eso ayuda un montón, te lo prometo, a nivel de motivación, de pensar por qué estás ahí. Un día estás tú más como pereza, el otro te anima, pasa algo. Eso es fundamental, porque tú solo hay que tener, o sea, no te digo que sea imposible, ni mucho menos, porque hay mucha gente que lo hace solo toda la vida, lo ha hecho así, pero es más difícil, tienes que tener mucha Más fuerza. difícil seguro. Sí, sí. Oye, esto fue en julio de 2019 y he leído que de las primeras cosas que hicisteis cuando llegasteis a España fue apuntaros al Venture Lab del Instituto de Empresa, que por cierto ganasteis y donde además competís contra otras 106 startups. Pero ¿por qué decidisteis participar? Nosotros estábamos, ¿vale? Por diversas razones, bastante fuera del ecosistema startups español, ¿vale? Sí que entonces empezamos a investigar de, oye, vamos a investigar las empresas top, las top startups de España, a ver cómo ha sido su recorrido, a ver si han formado parte de alguna lanzadera, a ver si han asistido a algún tipo de eventos para empezar a meternos, buscar sinergias, empezar a mirar temas de financiación y un poquito de todo, ¿no? Entonces yo al ser alumni del Instituto de Empresa, yo me acordaba de que existía este Venture Lab, que en un principio yo tenía en mente que era solo para los alumnos de ese momento, pero no, al contactar con ellos nos dijeron que no, que también alumni podían aplicar, solo que dejaban una o dos plazas del programa para alumni y el resto para estudiantes tanto de MBA como de la carrera, ¿no? Pero que había muy poquitas plazas para exalumnos, pero bueno, nos animaron mucho a presentar toda la documentación y bueno, la verdad es que decidimos ir a por todo. Nos aceptaron en la aceleradora inicialmente y al final, como dices, acabamos ganando el primer premio porque lo dimos todo y estuvimos ahí horas y horas y horas practicando y preparando todo. Aquí es lo que hablábamos Adolfo y yo, ¿no? Que siempre decíamos, joder, estos tipos de programas, hay dos maneras de afrontarlo. Una es porque te quita mucho tiempo, ¿vale? Y en ese momento el tiempo corre y el tiempo es fundamental. Em, y decíamos, vale, una es, oye, pues mira, lo dejamos un poco de lado, vamos cumpliendo y ya está, ¿no? Y oye, todo lo que podamos sacar, genial, pero tampoco le dedicamos demasiado tiempo. Y la otra es, mira, si lo hacemos bien y vamos a petarlo y a hacer lo mejor que podamos, a contarle a la gente nuestro proyecto y vamos a por ello. Fuimos por la segunda, dijimos, oye, venga, vamos a dedicarle más tiempo, vamos a hacer las cosas bien, tenemos una oportunidad delante bestial, hay gente muy buena, hay mucha competencia, hay unos recursos bestiales, es un programa muy bueno y nos han dado la oportunidad, pues si vamos a intentar ganarlo, por lo menos a intentarlo. Y así es como lo hicimos. Fuimos a de verdad a hacer las cosas bien y fuimos a intentar ganarlo y al final pusimos tantas ganas que lo acabamos ganando. Porque claro, durante todo este tiempo también Renchester ya estaba activo, ¿no? O sea, estabais, por un lado, cumpliendo con todo lo de la lanzadera, pero además cumpliendo con lo que requería levantar Renchester, ¿no?
Eso es, por una parte, al final tienes el dilema de, oye, yo en teoría me tengo que estar centrando en vender, 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 en generar métricas, atraer clientes, y en ese momento yo creo que éramos tres, no, cuatro personas, pero bueno, full time, estábamos Ignacio y yo, y obviamente no se puede dedicar el tiempo a todo. Entonces, parte del tiempo que le dedicas al tema de la lanzadera no se lo puedes dedicar a generar clientes. Y ahí es cuando decidimos, bueno, mira, nos va a tocar trabajar más, pero vamos a ir a por todo porque habíamos visto a los participantes de otros años y a los ganadores de otros años y bueno, había bastantes startups que ahora mismo son enormes, como Claro. puede ser Spotahome, y dijimos, bueno, si es que hay que sacar el tiempo de donde sea y lo tenemos que hacer como sea porque esto nos puede dar un impulso bueno, que a lo mejor repercute en el futuro una barbaridad y así fue. Sí, sí. Pero además, aquí pasa una cosa que para mí es ya como la guinda del pastel, y es que en mitad de todo esto estáis con la lanzadera, estáis, bueno, pues levantando obviamente y lanzando Renchester. Y en marzo de 2020, que todo el mundo recordaremos este mes, llega la pandemia y se cierran las fronteras, se restringe la movilidad y este cliente al que estáis hablando, esos nómadas, no pueden moverse ya. ¿Cómo hacéis frente a eso? O sea, ¿fue una oportunidad para vosotros o lo considerasteis como un paso hacia atrás? Vale, pues mira, ¿qué ocurrió? Ocurrió justo eso, lo que cuentas, y nos dimos cuenta que, joder, justo todos los nómadas que veníamos contando toda la historia, pensando en ellos desde el día uno, no se iban a mover en los próximos meses, ¿vale? Todos esos estudiantes, todos esos expatriados, esos jóvenes profesionales, se iban a quedar quietos durante muchos meses, y cuando estás montando algo, eh, cada mes, al final, ¿qué más dinero, qué más tiempo? Tiene unas limitaciones. No eres una gran empresa que tiene financiación siempre, ¿vale? Esto es importante. Entonces, como te decía antes, el tiempo es fundamental, fundamental. ¿Qué hicimos? Nos paramos a pensar bien y dijimos, a ver, esta gente no se va a mover en el corto plazo. Pero luego nos dimos cuenta que en el medio plazo, y no tan medio, sino más corto, medio largo, nos iba a favorecer muchísimo, porque al final toda esta historia del teletrabajo, toda esta historia, al final lo que va a fomentar es que la gente incluso se acabe moviendo más, de un sitio a otro, viva en un sitio, se mueva y tal. Entonces, esos nómadas vamos a dejarles parados por unos meses, vamos parados, sin olvidarles, pero vamos a intentar no dedicarles tanto tiempo. ¿Y a quién se lo dedicamos? Y empezamos a identificar otros sectores, otros segmentos de mercado, como eran grandes empresas, como eran otros tipos de segmentos de mercado que los habíamos identificado en su día, pero no le estábamos dedicando ni mucho menos tantos tiempos y recursos, y nos dimos cuenta de que le encantaban nuestros servicios y de que en el corto plazo nos iban a dar de comer, entre comillas. Y fue cuando entonces lo que dijimos, en resumen, nos vino, ya te digo que pensamos, somos muy optimistas, pero pensamos que muy bien toda esta historia, a pesar de esos meses parados, porque según salimos empezamos a crecer todos los meses con nuevos pedidos y encima con otros segmentos de mercado que ya te digo que si esto no hubiese pasado, posiblemente no nos hubiésemos dedicado casi ni un minuto, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había un nicho ahí que era fundamental para nosotros. Bueno, uno y varios. Y esos nómadas ya llegarán. Y ahora es cuando a día de hoy, después de que ya un año después, es cuando están empezando a llegar y cuando ya se empieza a ver la luz, es cuando, gracias a no haber olvidado esos nómadas, a día de hoy estamos viendo que están llegando y que todo lo que inicialmente, hace año y medio, casi 2 años, pensamos para de cara a los nómadas, todas esas hipótesis, se están empezando a cumplir ahora, ¿vale? Pero, en resumen, nos vino muy bien para identificar otros mercados que no habíamos considerado realmente. Y luego en el medio plazo y hoy ya después de un año en el corto plazo, nos va a venir mejor, incluso porque al final nuestro mercado lo único que va a hacer es incrementarse. ¿Cuántas suscripciones tenéis a día de hoy? Bueno, no sé si lo llamáis suscripciones, pero vamos, me explico. Sí, nosotros lo llamamos suscripciones. A día de hoy tenemos más de 100 clientes activos que están todos los meses con nosotros. Tanto, y aquí es lo que te digo, tanto en diferentes ciudades, distintos perfiles, distintos segmentos, tamaños también. Tenemos un montón de variedad en este sentido. Entonces, lo que hemos, digamos, ido recogiendo estos meses es viendo lo que te decía. Pues, ¿qué segmentos de mercado son los más rentables, los que menos cuesta convencer,
los que nos dan los que realmente les gusta más nuestros servicios, y entre esos 100 y pico que tenemos de muestra a día de hoy, lo que estamos es sacando un montón de conclusiones de decir, vale, pues tenemos que enfocarnos en estos, sin olvidar estos, estos y estos, pero nuestro foco, recursos, tiempo, esfuerzos, tiene que ir en esto. Y esto es lo que... Si podéis decirlo, ¿quiénes son este usuario tipo que estáis viendo en el que os tenéis que enfocar? Pues mira, de usuario tipo para la parte de B2C estamos trabajando sobre todo ahora con, bueno, un montón de packs de teletrabajo que hemos tenido, ¿vale? Porque, claro, la gente, bueno, pues igual que nosotros, no sabía si esto iba a ser cosa de un mes o si iba a ser cosa de año y medio, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer mes la verdad es que le pasaron en casa trabajando desde la mesa de su cocina. Al segundo mes ya les empezaba a doler la espalda y veían que necesitaban una solución, y es lo que empezamos un poquito a fomentar. Y claramente, bueno, pues los packs de teletrabajo han sido los más vendidos, bueno, uno de los más vendidos para el B2C, ¿vale? Y bueno, de cara a empresas, sí que Marcel te puede contar un poco más en detalle cuáles son los perfiles que Tenemos más varios han trabajado. perfiles. Exacto, tenemos varios perfiles, desde distintas, por ejemplo, pues grandes empresas que nos están contratando a nuestros servicios, ya sea para sus empleados, por ejemplo, muchas veces, o a lo mejor para que tienen algún activo que les podemos echar una mano de manera temporal y demás. O sea, ya te digo que a día de hoy las conclusiones, o sea, estamos empezando justo ahora a sacar realmente conclusiones que tienen valor, porque claro, antes la muestra era mínima, eran 5 pedidos, 10 pedidos, 15, 20. Pues no puedes sacar ningún tipo de conclusión, porque de repente sacas conclusiones, el mes siguiente cambiaba todo. Y eran otros 10 pedidos nuevos de un perfil completamente distinto. Y era como, a ver, vamos a esperar un poco, vamos a ir aprendiendo, y hoy en día ya con una muestra un poco más grande vemos que hay recurrencia en ciertas cosas que estamos identificando, ¿no? Pero eso hasta que no vas cogiendo una muestra es imposible. Y hablando de pedidos, ¿os acordáis de cuál fue vuestro primer pedido? Claro, esto Sí. fue muy gracioso. Esto además ocurrió el día 25 de noviembre de 2019, que fue el día de nuestro lanzamiento. Wow. Que de repente salimos al mercado y además fue muy gracioso, ¿vale? Porque no teníamos sofás, y dijimos, vale. Y además nos lo dijo una persona de todas esas opiniones que hablábamos antes, que habíamos hablado con gente y tal. Una persona de esas nos dijo, oye, si no tenéis sofás o productos, sacadlos como si tenéis, ponedlos agotados, pero para que la gente vea que lo tenéis. Y luego además para fomentar una cosa que nos pasa a todos, que es que fomentas que alguien entre, vea cosas agotadas y diga, uy, estos aunque sean nuevos, no soy el único tonto que está cogiendo aquí, ¿no? Hay más clientes que hay. Seguro que había 20 sofás y los han agotado. Uy, qué bien, qué rápido, qué todo. Entonces, creas ese FOMO, digamos, un poco, y lo pusimos así. ¿Qué pasa? Que de repente estamos así parados, y de repente suena el teléfono. El follón. ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? Lo cogemos. Hola, bienvenida a Renchester, súper nerviosos con el altavoz puesto. Y llega una persona, Antonio, me acuerdo todavía, que nos pide un sofá. Y nos dijo, por favor, tenemos... ¿No prefieres 2 butacas? Butacas, tenemos lo que tú quieras, pero por favor, un sofá no, un sofá no. Y le dijimos, a ver, Antonio, que vamos a ser completamente transparentes contigo. Ahora mismo, como habrás visto en la web, los sofás están agotados, ¿vale? Pero déjame, por favor, un par de horas que intentamos buscar uno como sea, ¿vale? Como sea. Y fue cuando cogimos y empezamos a pensar, a ver, no podemos decir que no a nuestro primer cliente, es imposible. Y entonces acabamos diciéndole, a ver, mira, Antonio, te vamos a ofrecer un sofá de mi casa. O sea, tengo un sofá ahí parado y por favor, te lo voy a llevar a casa. Y además, Adolfo y yo cogimos el coche, una furgoneta, nos vestimos con un par de camisetas que habíamos hecho de Chester y le llevamos un sofá de nuestra casa a su casa por el hecho de que era un tema... Había que hacerlo. Que todo ese trabajo que llevábamos 6, 9 meses trabajando en eso, no podíamos decirle que no. Entonces fuimos allí a su casa, se lo llevamos, se lo montamos. Yo estuve en mi casa sin un sofá durante varios meses y lo único que le pedimos a cambio fue, por favor, dejarnos hacernos una foto contigo, y nos hicimos una foto con él que tenemos en la oficina guardada y seguramente nos duró mucho. Pero sí, fue una experiencia muy buena, la verdad, muy grande. Dura, muy buena y muy dura, porque no sabes, nos pusimos en la piel de los montadores y en los Claro. chicos que hacen la mudanza,
Y bueno, Claro, dura, bueno, dura, dura. increíble. Tú imagínate, que Adolfo y yo veníamos vamos, no por nada, pero veníamos de estar en Dubái trabajando en oficina tal y de repente nos acabamos poniendo el mono de traje, el mono de trabajo, la gorra y subiendo en un sofá al tercer piso de su casa, los dos Por la escalera. no podíamos con la escalera diciendo, madre mía. Startup mode, pero 100%. Sí, pero bueno, luego pudimos celebrarlo, oye, pues veíamos el dinero entrar, aunque era muy poco, pero veíamos el dinero entrar y decimos, vale, hemos facturado Hemos €1. vendido. Es un tema psicológico, oye, alguien está pagando por lo que tú realmente crees, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí ¿Con empezamos. cuántos muebles empezaste? ¿De Pues catálogo? yo creo que fueron como, pues no llegaban a 30 muebles, yo creo, ¿no? Sí, una cosa así. Pero mira, esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Que decía Nace que lo importante es parecer mucho más grande de lo que eres. También otra persona, no me acuerdo quién fue exactamente, nos dijo, si esperáis a que todo esté perfecto, no lo vais a lanzar nunca. En ese momento teníamos unos muebles que, bueno, no eran los ideales que teníamos nosotros en la cabeza, había unos mejores y otros peores, pero sabíamos de sobra que de ahí alguien no podía hacer un pedido de toda la casa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que una de las partes más complicadas fue la de encontrar proveedores que si quisiesen sumar a este modelo, porque es un modelo nuevo. La industria del mueble, la verdad es que está un poquito anclada en el pasado, que no les gustan las cosas nuevas, y no sabes lo que era visitarnos, recorrernos España entera buscando proveedores, contarles alquiler de muebles, nos miraban un poco raro, bueno, muy raro, les contábamos todo, a todos les gustaba un montón, pero luego les daba miedo ese pasito más, ¿no? Entonces, la verdad es que, mira, con el primer proveedor que tuvimos, que eran de Córdoba, la verdad es que una vez que lo tuvimos ya subidos en la web y íbamos pues contándoselo a otros proveedores, pero ya con algo que existía y que ellos podían ver que había más gente, como decía Ignacio, que se había metido a este negocio, era Exacto. como, no me lo puedo perder, yo también quiero, a ver, venga, os voy a dar esto y esto. Y a partir de ahí, de ese primer proveedor y de lanzarlo, aunque tuviésemos poco, sin esperar a que todo estuviese perfecto, fue un poco como bola de nieve, ¿no? Que se iba haciendo así y al final cuantos más proveedores, pues más se querían apuntar. Exacto, me acuerdo que justo lo que decía Adolfo, nos viajamos de verdad con el coche de la madre de Adolfo, que nos dejaba, nos íbamos, pero literalmente por toda España, ¿eh? O sea, fuimos a Alicante, a Valencia, a Barcelona, a Girona, Zaragoza, Albacete, que me acuerdo que en Albacete nos dejaron tirados, que fuimos a una reunión y ni nos abrieron, y nosotros, pero que hemos venido a verte desde... No sé, Sí, nos mandó un mensaje de hoy no puedo al final, si queréis otro día. Pero hemos venido desde Valladolid a Albacete a verte claro. Exclusivamente y me estás diciendo que es otro día. Bueno, pues no todo vale tampoco, ¿no? Pero bueno, muy gracioso, tío. Pero lo que dice Adolfo al principio fue duro. Luego acabamos con empezamos con estos proveedores de Córdoba. Para que te des una idea, firmamos en Córdoba como a las 11 y pico de la noche, el primer, digamos, acuerdo con ellos. Y luego nos volvimos, que llegamos a casa como a las 3 de la mañana y pico, pero con una sonrisa por la carretera que íbamos los dos, pero vamos, muy gracioso. Y a día de hoy ahora mismo tenemos 4.000 y pico y esta semana la vamos a acabar con 8.000, 9.000 productos en catálogos. Que es otro... Enhorabuena, eso está muy bien. Sí, ahora ya el que quiere un sofá puede elegir entre más de, bueno, no sé cuántos tenemos, pero casi 500 sofás. Así que si Antonio necesita otro sofá, ya puede elegir exactamente el que le guste a él. Sí, y además muy chulos, que lo estuve mirando yo el otro día. Oye, y solo por curiosidad, porque todo esto vosotros empezasteis por vuestra cuenta, con vuestros propios ahorros, pero en marzo del 2021 levantáis 750.000 euros. ¿Por qué decidisteis buscar financiación externa en ese momento? ¿Dónde sentíais que necesitabais esa ayuda? Pues mira, aquí hay dos componentes súper importantes. La primera es la tecnología y la segunda el equipo. La tecnología es la clave porque hasta ese momento, ya estamos por suerte trabajando en ello, muchísimos de nuestros procesos eran totalmente manuales, ¿vale? Aunque de apariencia no lo pareciese, sí que es verdad que detrás de la web estábamos nosotros haciendo todo prácticamente manual, ¿no? Entonces ahora se trata de automatizar todo lo que sea posible para que nosotros únicamente, por la parte tecnológica, tengamos que supervisar en el caso de que haya alguna incidencia, ¿no? De que todo sea capaz
de llevarse a cabo automáticamente y así poder escalar, ¿no? Porque si no necesitaríamos un equipo enorme de gente en cada sitio donde estuviésemos operando y no tendría ningún sentido. Esto es una de las cosas donde va a ir gran parte del capital y la otra también en equipo. Estuvimos, bueno, como decía Ignacio, pues hasta ese momento con un equipo bastante pequeño y ahora estamos creciendo y necesitamos un montón de gente que nos eche una mano en un montón de departamentos y es en la otra gran parte donde haber destinado la inversión en la inversión. Efectivamente, porque además lo estáis haciendo de manera muy orgánica. Empezasteis con Madrid y habéis expandido a Barcelona, Valencia, ahora Málaga, y la web pone también Sevilla, Bilbao y Valladolid. Exacto, ahí llegaremos. Vamos un poco paso a paso, pero para que se quiera meter y ver un poco dónde vamos a llegar, pues lo puede abrir, ¿no? ¿A cuántas ciudades queréis llegar? Pues a ver, nuestro plan, digamos, de negocio es llegar a todas las capitales europeas. Bueno, todas. Quien dice todas, oye, pues iremos paso a paso. Sí, las principales primero. Las principales por lo menos, ¿no? Porque ahí es donde está nuestro mercado, realmente. Es en esos sitios, en esas grandes ciudades donde están, ¿no? Y luego también a nivel de España, mientras tanto, en aquellos países, una vez entremos por las grandes ciudades y nos asentemos en ellas, luego ya ir desarrollándonos en provincias un poco más pequeñas, como estamos haciendo ahora en España. Empezamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, y luego iremos abriendo en otras provincias un poco más pequeñas, que hay un mercado igual, pero bueno, ya, digamos, nos resulta mucho más sencillo, ¿no?, dar el servicio. Todo esto ha sido una experiencia bastante rápida, con muchos cambios en el camino, tanto a nivel personal como profesional. Si miráis atrás, ¿cuánto adjudicáis a la suerte y cuánto al trabajo? Vale, aquí hay una frase que la tengo que decir, no me aguanto más. Es que me la has puesto muy fácil. Que es lo de la frase esa, no sé qué, no es mía, ni mucho menos. Es súper famosa. Sí. Del libro, sí. Es la de que cuanto más trabajo tengo, cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Quiero decir con esto, ¿cuánto decidiría suerte y a trabajo? A ver, realmente yo pienso que es que es un poco, y siendo bastante sincero, yo no sé si decirte que casi 50-50, ¿vale? Porque hay un montón de cosas que han pasado tan rápido que han surgido historias y tal, casualidades que es que... Sí, alucinante. Es suerte, o sea, que no te lo explicas. Pero es verdad que, claro, la suerte tiene que pillar eso, currando, porque si no has trabajado y si no estás ahí metido y si no has conseguido qué tal, no puedes activar esa suerte, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo te diría que en los inicios, un poco más 50-50 y cada vez se va cambiando un poco más la balanza hacia el trabajo y menos suerte. Cada vez empieza a crecer un poco más la componente de trabajo, ver resultados, y la componente de suerte empieza a desaparecer ya, porque ya ves cosas que si quieres llegar a donde quieres llegar a largo plazo, eso no es una suerte, eso es un trabajo de meses, un trabajo de semanas, de conversaciones, de negociaciones, de 1000 historias que te hacen llegar allí, ¿no? Ya no hay cosas que impliquen tanto. Eso es, sí, pero al principio lo que dice Ignacio, que es que hay cada casualidad alucinante. Cuando empezó un poquito todo el tema del COVID, por ejemplo, nos dimos cuenta de, imagínate que hubiésemos lanzado Rinchester solo 6 meses antes, que ya estuviésemos con un equipo pagando sueldos, pagando oficina, pagando todo, es que probablemente, bueno, pues a ver cómo lo hubiésemos aguantado, ¿no? Algo se nos hubiese ocurrido para sacarlo adelante, ¿no? Pero se nos podía haber complicado muchísimo más con algo así tan básico como 6 meses de tiempo, ¿no? Nosotros lo que decimos siempre es que sea quien sea lo que sea, cualquier persona que quiera hablar con nosotros o por cualquier motivo, o que, oye, cualquier programa que vemos, persona medio interesante, oye, vamos a hablar con ella, vamos a intentar aplicar a este programa, vamos a intentar mandarle esa propuesta a ese cliente que a lo mejor pensamos que no va a llegar a nada, porque es que luego siempre sacan cosas. Luego siempre le mandas una propuesta a lo mejor a un cliente que piensas que no va a salir, no sale, pero ese cliente de repente a los 15 días tengo un amigo que sí, y de repente te sale ese pedido, ¿no? Y si no se lo llegas a mandar, nunca jamás hubiese salido. Entonces, creemos mucho que si vemos un pelín de que tiene interés
lo que sea, oye, hacemos un esfuerzo más, en vez de salir a las 10, salimos a las 11, pero lo hacemos. Hola, si te ha gustado el episodio, por favor no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. De verdad que valoramos mucho vuestra opinión. Cómo lo hice forma parte de Genes, un proyecto que pretende incentivar el emprendimiento y la innovación entre las nuevas generaciones españolas, desmitificando el miedo, aprendiendo de las trayectorias de algunos de nuestros más destacados talentos e inspirando un movimiento. Si te apetece escuchar la trayectoria de alguien, por favor escríbenos a hola@gen-es.xyz o mándanos un mensaje por Instagram. Somos @movimiento_genes. Muchas gracias y nos vemos pronto.